Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo. Hoy vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 20. Recuerden que el Nuevo Testamento tiene el contenido del Antiguo Testamento. Un día Jesús estaba sanando, cumpliendo su misión y sanó a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos que fueron sanados, les dijo que vayan y hagan sus sacrificios. Y mientras iban, ellos estaban sanados, siendo sanados. Uno de ellos, solo uno de ellos, fue el que regresó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, gracias por sanarme. Y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás que han sido sanados? Solo uno agradeció. Hoy la historia que tenemos es muy parecida, pero no en su totalidad. Me gustaría compartir con ustedes un rey bendecido, pero mal agradecido. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo. Y a la vez, Señor, queremos darte gracias porque tú nos has dado más de lo que pensábamos por medio de la salvación. Nos has hecho hijos tuyos por derecho, y esto no lo merecíamos, pero tú hoy nos has dado este privilegio. Bendice este estudio, haznos entender qué principios podemos obtener aquí para poner en práctica y que tú seas glorificado a través de este estudio. En tu nombre, Jesús, pido así. Amén. Estamos estudiando Primera de Reyes y recordemos acerca de la monarquía de Israel. Tengo un cuadro para que nos pueda ayudar a entender el contexto en el cual estamos viviendo. Recuerden que Samuel es el que recibe el pedido de un nuevo rey. En Primera de Samuel, del versículo 1, capítulo 1 al 7, habla de esta historia de Samuel, y en el 8 ellos piden un rey, y esto viene a llamarse la etapa de la monarquía unida. Así que a partir del capítulo 8 de Primera de Samuel hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes que hemos estudiado, vamos a ver la historia de Saúl, David y Salomón. Capítulo 11, por la desobediencia de Salomón, se divide el reino, por eso tengo ahí la división, y esta etapa se conoce como la monarquía dividida, es decir, a partir de Primera de Reyes capítulo 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 17, vamos a ver la historia de Israel y Judá. ¿Por qué decimos hasta el capítulo 17? Porque el año 722 Israel es exiliado por los asirios, y a partir del 18 de Segunda de Reyes hasta el versículo 25 vamos a ver solamente el reino de Judá, y termina obviamente este libro con el exilio de Judá en el año 586 por los reyes babilónicos. Bueno, estamos ahí en esta etapa, capítulo 20, Primera de Reyes, y hoy el autor en estos últimos capítulos se está refiriendo solo a Israel. Recuerden que en este mapa Israel es el norte, 10 tribus se han quedado allí, y Benjamín y Judá solamente componen el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, y en Israel la capital ahora en este momento es Samaria. Vamos a ver, en dos partes está dividido este capítulo entero. Acab vence a Siria en dos ocasiones con ayuda de Dios, del 1 al 34, y Acab es reprendido por no seguir la voluntad de Dios, del 35 al 43. Pero también tengo subdivisiones que van a ir saliendo. Conforme yo voy pasando las diapositivas, vamos a ir viendo las subdivisiones de cada uno de los párrafos pequeños que tenemos para darnos una idea de cómo estamos yendo en la historia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a leer el versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle la guerra a Samaria y la sitió. Hasta este momento, para que podamos recordar, Elías ya había sido levantado como uno de los profetas prominentes en el Antiguo Testamento, dirigido a Israel. ¿Por qué a Israel? Porque hasta este momento Israel, en esta división del reino, tiene 8 reyes hasta Acab,
y todos ellos son malos. O sea, en el sentido apóstatas, idólatras, rebeldes. Acab llega a ser uno de los peores, si no diríamos el peor de los reyes de Israel. Se casa con Jezabel. Jezabel no es del pueblo de Dios, sino de la región de Tiro y de Sidón, y ella trae más ídolos a la nación de Israel, que estaba llena de idolatría, y se convierte en una tierra donde todos adoraban a cualquier ídolo. Y es ahí donde surge Elías para llamar la atención a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. En el sur, en el reino de Judá, ya tenemos dos reyes buenos y dos reyes malos. Si podríamos decir un empate. Pero en el norte, donde estamos refiriéndonos, todos hasta este momento han sido malos, y ya las dinastías han cambiado y ya vamos a ver lo peor de esta nación. Pero ¿cómo es que Dios obra a través de su gracia, su bondad, su misericordia? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, este rey sirio, no asirio, sino sirio, sitia la ciudad. Y sitiar significa cercar, porque recuerden que estaban rodeados de muros y se ponían alrededor de la ciudad, no dejaban entrar comida ni dejaban salir a las personas para buscar comida. Era la forma de debilitar a una ciudad. Versículo 2 dice, envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, este era el rey. Así que van sus caballeros. El versículo 3, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Versículo 4, el rey de Israel envió esta respuesta: tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Versículo 5, los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana, como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Entonces, hasta este momento, ¿qué está sucediendo? Era costumbre en las guerras, primeramente, enviar mensajeros para ver si llegaban a un acuerdo. Lo que hace Acab es rendirse inmediatamente. Dice, el rey amenaza, el sirio, Ben-Hadad, y él dice, bueno, sea tu plata, todo lo que yo tengo, hasta mi familia ya es tuyo. Pero ahora exige un poco más, este rey. Exige que iba a entrar casa por casa. Él estaba pensando solo en su familia, que podía ser usado por este rey. Pero ahora dice, voy a entrar a la casa por casa de los israelitas. Y él dice, y vamos a ver qué sucede. Versículo 7, Acab es aconsejado por los ancianos para que se resista. 7, el rey de Israel mandó a llamar a todos los ancianos del país y les dijo, miren, cómo este tipo nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos mi oro y mi plata, no se los negué. Versículo 8, los ancianos y todos los del pueblo respondieron, no le haga caso a su majestad, ni ceda a sus exigencias. Versículo 9, así que Acab les respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle a mi señor y rey, yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esta respuesta. Así que es curioso cómo Acab a la primera demanda él cede, pero cuando ya se ve un poco más, diríamos, exigente la otra demanda, recién busca ayuda. Esto es curioso en Acab, porque si él hubiera buscado consejo al principio, quizás no hubiera estado en esta situación. Pero bueno, es que es curioso a veces en tratar de negociar con, en este caso, un rey demandante, un rey que está simplemente queriendo conquistar. No se puede negociar, y es igual hoy. Muchas veces nosotros no podemos negociar con el pecado. No podemos negociar con la tentación. No podemos agarrar y decir, te voy a dar un poquito, nada más, y después, bueno, déjame vivir porque al final soy humano.
Al final, el pecado o el enemigo o Satanás va a querer destruir. Y no solo va a querer un pedacito de ti, va a querer tener dominio y control de tu vida. Por eso hay muchas personas que hoy están esclavizadas con el pecado. Y es la clásica, ¿no? Que empiezan con una copita, dos copitas, tres copitas y luego están envueltos en pecado. Esta historia es lo mismo, nos invita y nos anima a ver que no podemos negociar con hombres pecadores que simplemente están buscando poder y no se puede negociar con el pecado en sí. Versículo 10 al 12, Acab recibe otra amenaza del rey de Siria y se alistan para la guerra. 10. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Y va a empezar la guerra. 11. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. 12. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato les ordenó a sus tropas: ¡a las armas! Así que se prepararon para atacar la ciudad. Del 13 al 15, Acab recibe un profeta que promete la victoria. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré a tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta: lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. De acá hay algo muy interesante, hermanos. Miren, mientras que el rey, obviamente se está emborrachando, este rey sirio, Ben-Hadad, y está como para él, como una broma, el otro está temeroso, pero vemos Dios que viene en la ayuda. No, Acab no consulta a Dios, Acab no busca la dirección de Dios, simplemente Dios porque ama a su pueblo, simplemente porque Dios quiere a su gente y muestra una de sus características aquí, manda este profeta. Pero aquí vemos dos cosas. Lo primero que vamos a ver es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que Dios nos libra del castigo que merecemos. Siempre vamos a ver la misericordia de Dios. O sea, hoy se presenta de diferentes formas. Hoy se presenta para el hombre que está sumergido en su pecado. Hoy se presenta como el caso de Ben-Hadad, el que se está emborrachando. Se presenta la misericordia de Dios para él cada mañana, o para cualquier persona que está desobedeciendo los principios de Dios. La misericordia le dice a esas personas, incluyendo a los cristianos: no te destruyo, no te doy el castigo que mereces, porque quiero que te arrepientas, quiero todavía preservar tu vida para que tengas la oportunidad de arrepentirte, para que no pases la eternidad en una condenación eterna en el lago de fuego. Todavía te doy un día más de vida, un día más de vida, pero a veces el hombre es tan necio que no quiere escuchar la voz de Dios. Hoy se predica por las redes sociales, por la radio, la televisión, folletos, algunos amigos, pero a veces el hombre es tan necio que no quiere escuchar a Dios. Eso es su misericordia, que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, la lluvia para buenos y para malos. Dios sigue dando vida a muchas personas a pesar de lo que estamos viviendo en esta crisis. Hay personas que tú vas a encontrar y van a decir: ¿por qué no se llevó a esa persona de la esquina o a ese vecino? ¿Por qué se llevó a veces a la persona que es más buena, entre comillas, ¿no?, si somos buenos? ¿O por qué se llevó a tal persona? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque quiere que se arrepienta. Arrepienta porque sabes que si ese hombre o esa mujer no se arrepienten, es triste el final. La misericordia viene y vemos la parte humana y la parte divina, la parte soberana y la parte de la responsabilidad humana. Es decir, que Dios le dice: yo te lo voy a entregar, pero dice: ¿y cómo lo vas a hacer? Por los cadetes. ¿Y quién va a dar la orden? Tú, pues, o sea,
Dios va a hacer su obra, pero yo también tengo la responsabilidad de actuar. Esto es algo que se ve desde el Antiguo Testamento, la soberanía de Dios, pero también la respuesta del hombre frente a las circunstancias. Versículo 15. Así que Acab pasó revista a los cadetes que se sumaban 232 hombres, mientras pasó revista a las demás tropas israelitas, tenía 7,000 en total. Del 16 al 21, Acab derrota al ejército de Siria. 16. Se pusieron en marcha al mediodía mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que el borracho es derrotado por su propio carácter débil y entregado al vicio. Esta es una verdad. A veces el borracho llega a una edad, el alcohólico que se mira a sí mismo y han pasado tantos años y se siente vacío y derrotado, enojado, débil en carácter. Y yo te digo débil en carácter porque lo que único que muestran es la agresividad. Eso no es fortaleza de carácter, es debilidad de carácter, porque no pueden controlar su propio carácter. ¿Por qué? Porque el alcohol les ha quitado toda esa capacidad de razonar. Por eso hay que detenerse, hay que pedir perdón, hay que pedir misericordia al Señor y vamos a ver cómo el ser alcohólico o estar embriagándose le va a causar un gran problema. Ahora, versículo 17, los cadetes formaban la vanguardia cuando los exploradores que Ben-Hadad habían enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria. 18, ordenó captúrenlo vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. 19, los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Y 20, cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. 21, el rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Así que vemos en este momento, los sirios pierden, estos reyes que se estaban emborrachando deberían estar en la batalla, pero obviamente también la responsabilidad humana en todo este sentido, y Dios obrando, Dios teniendo el control en su soberanía, vemos cómo juegan en el papel de la historia. Ahora, ¿qué sucedió? Vemos que Israel gana esta victoria, pero versículo 22, Acab recibe los consejos otra vez del profeta. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Esto es lo que les digo. Acab va a la victoria y es una forma milagrosa porque son 232 cadetes, o sea, solamente un grupo pequeño, y hacen todo un tumulto y vencen con menos hombres que entonces ahora el profeta viene y le dice, no se duerma en sus laureles, tiene que preparar usted un plan. Y esto es lo que les digo, la soberanía de Dios y el esfuerzo humano. Es decir, Dios hace su parte en nuestras batallas, pero nosotros debemos estar preparados para la batalla. Recuerda, Dios hace su parte en nuestras batallas. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero también nosotros necesitamos prepararnos para la batalla. El profeta viene acá y le dice, tienes que hacer un plan, no te duermas. Claramente en el libro de Pedro o en muchas partes del Evangelio nos dice a nosotros que estemos atentos, que estemos alertas. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Yo debo tener también un plan. Y cuando hablamos de un plan, estamos hablando de que tú y yo deberíamos de tener un estilo de vida agendado, planificado. ¿Cómo les podría decir? Un horario, un plan para cada día. ¿A qué día? ¿A qué hora? ¿En dónde?
¿Qué libro voy a comenzar a leer, a reforzar con la palabra del Señor? ¿Cuántos versículos quiero memorizar cada día? ¿Cuántos versículos voy a hacer los propios míos? ¿Qué estudios de la Biblia voy a usar? Esto es de forma intencional. El ser humano se prepara para las batallas, se pone la armadura, canta al Señor, se rinde ante el Señor. Esta es la parte humana. La soberanía de Dios, el poder de Dios está con nosotros, pero eso no significa que tú bajes la guardia o que te duermas en tus laureles. Y luego el enemigo va a venir y va a ponerte esa zancadilla o ese plan. Porque Pablo decía, tengan cuidado, porque el diablo tiene artimañas, ha hecho un plan para tu vida, para destruirte, para verte fracasado, para verte derrotado, para verte neutralizado en todos los dones que el Señor te ha dado. En todo el propósito para tu vida, Satanás está interesado en destruirte. Pero si tú no tienes un plan y tú te duermes en tus laureles, ¿qué piensas que vas a recibir? ¿Qué piensas que vas a continuar en tu vida cristiana? No va a suceder. ¿Por qué? Porque también es mi deber mantener mi lámpara con aceite, encendida, preparada, trabajando, sirviendo, orando, alabando, adorando. Esté siempre leyendo la palabra del Señor. Yo tengo que tener un plan. Así que si tú no tienes un plan de acción, yo te animo a que lo hagas. ¿Qué libro vas a estudiar? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? Y yo te animo, yo diría todos los días, ¿a qué hora lo vas a hacer? No te va a quitar más tiempo de lo que te quita tus tiempos de diversión o de hobbies en el día. Recuerda, Satanás no duerme. Así que tienes que tener ese plan. Ese es el enemigo. Y cada batalla necesitamos nosotros luchar. La guerra está ganada. La cruz, el sacrificio de nuestro Señor, Él exhibió públicamente a Satanás, pero las batallas de día a día, las batallas de tus emociones, las batallas en tu mente, las batallas en tus sentimientos, esta la tienes que pelear tú con un plan. No te duermas en tus laureles. Del 23 al 25 vamos a ver Acab espera mientras los sirios se preparan para volver a intentar en un año. 23 dice, por otra parte los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda lo venceremos. Haga usted lo siguiente. 24. Destituye a todos los reyes y reemplácelos por otros funcionarios. 25. Prepara usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Es curioso porque ellos piensan, miren, que bueno, es que el Dios de los israelitas es el Dios de los cerros, ¿no? De las alturas, y no de la parte plana, la llanura. O sea, ellos se hacen una imagen de Dios. Y esto es lo interesante, porque el hombre siempre desea tener un Dios conforme a su imagen y no conformarse él a la imagen de Dios. Por eso surgen los ídolos. ¿Por qué? Porque se hacen una idea de Dios y no lo conocen tal como Él es. La idea es que yo me conforme a su imagen. La idea es que yo me parezca a Jesucristo. Por eso Pablo decía, día y noche he orado, les he enseñado de tapa a tapa, diríamos, ¿no? Todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Esta es la idea. Pero ¿cómo voy a hacer que Cristo sea conformado en mí si yo no sé cómo es Cristo, cómo es Dios? Tengo una idea de cómo es Cristo. ¿Y cómo es Cristo? No sé, Cristo es para pedirle para que me ayuden en alguito, o pasar el examen, o para que me ayude en la noche, me cuide en la noche, y para que me dé dulces sueños. Si tú quieres saber cómo es Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, lee la Biblia. Estudia la Biblia. Una de las formas que nos encanta en Calvary es versículo por versículo, porque te vas a dar cuenta cómo es nuestro Señor. Por eso el hombre quiere hacerse a un Dios
a su imagen. Dios es ese Dios de las alturas, de los cerros, pero vamos a vencerlos en la llanura. Y vamos a ver qué pasa. Versículo 26 al 28, Acab se alista para la batalla y recibe al profeta que promete la victoria. 26, al año siguiente, pasó 12 meses, pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afec para atacar a Israel. 27, Acab por su parte pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían un pequeño rebaño de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. O sea, eran enorme el ejército. 28. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Sabes por qué? Porque Dios se ofende. ¿Cómo? Sí, Dios se ofende. Ellos tienen una idea de lo que es Dios y se conforman a un Dios a su imagen y esto le ofende a Dios. Por eso la idolatría ofende a Dios. Porque ¿cómo podrías hacer la imagen de un Dios invisible? ¿Cómo podrías hacer la imagen de un Dios majestuoso, de lo más grande y alto y supremo que nunca te has podido imaginar, hacerlo en un pedazo de yeso o de madera o de metal? ¿Cómo podrías hacer a un Dios conforme a tu imagen que solo sirve para sanarte, que solo sirve para cuidar tu casa como guachimán? Obviamente sí lo hace, pero entiéndeme, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la imagen, de lo que el ser humano piensa, y muchas veces es el Dios de la religión, y eso ofende a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, el Dios que es el Dios del cerro o Dios de la llanura, pero es el Dios de las galaxias. Él es el que mantiene unida todo esas constantes gravitacionales o las leyes de la física para que se mantenga unido el universo, y hace aquí que nuestro cuerpo, que la vida sea hecha una realidad. Y decir: oh, es un pedazo de madera, oh, es un pedazo de yeso, pero es la imagen de esto, es ofensivo. No sé con qué te gustaría que te comparen a ti. Por ejemplo, ¿te gustaría que te comparen con una piedra poma? ¿Con un pedazo de astilla? ¿Te gustaría a ti que te comparen, no sé, con un vidrio roto? ¿Con un vaso de la taza o que se ha roto? ¿O de la casa, ¿no? ¿O un plato? ¿Con qué te gustaría que te representen? Tú dices: pero a mí con nada, con mi foto. Bueno, pero aún con tu foto, pero así con retoques, ¿verdad? Porque no te gusta tu foto. Hay personas que ni les gusta la cámara y no les gusta su foto. Bueno, ¿por qué? Porque se ofenden. Ahora imagínate a un Dios todopoderoso hacerle una imagen. Esto ofende a Dios. ¿Y qué sucedió? Del 29 al 30, Acab vence por segunda vez a Siria. 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería de Siria. ¿Sabes qué es esto? Que Dios usa aún una nación débil y rebelde para mostrar su gloria, porque Dios está interesado en reflejar su gloria a pesar de nosotros. Escúchame, Dios está interesado en reflejar su gloria a pesar de nosotros, porque Israel era rebelde, era idólatra, pero él dijo: me han ofendido. Así que vamos a ver qué sucedió. Versículo 30. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Del 31 al 34, Acab hace pacto con el enemigo de Dios. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez le perdone a usted la vida. 32. Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóneme la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. ¿Qué? ¿Entienden esto, hermanos? Es curioso, ¿no?
porque un año anterior ya hubo problemas, lo amenazan, le hacen, hasta sus mujeres, sus hijos querían tomar, y ahora Acab no ha hecho nada para obtener la victoria, todo lo ha hecho Dios. Y ahora viene este rey, dice, vamos a rendirnos. Él debería de exterminar, porque esto era la victoria, eso era, significaba la victoria, que los reyes, las cabezas, estén exterminadas. Y este rey, Ben-Hadad, es muy astuto, se humilla ante el rey. En la Reina Valera dice que se viste de cilicio y se pone sogas, pero esta es la humillación. Y yo pienso que humillarse ante Dios es lo mejor que puede hacer un impío. Pero no humillarse ante el hombre, hay que humillarse ante Dios, no ante el hombre. La religión ha hecho hoy que las personas se humillen ante el hombre. Y aún hablando la idea del Papa y de tener a él, de besarle la mano y que se arrodillen. Si lees el libro de Hechos, un centurión romano se arrodilló ante Pedro, que supuestamente dicen que es el primer papa, y Pedro le dijo, no te arrodilles ante mí, arrodíllate ante Dios, yo soy un hombre como tú. Pero la religión ha hecho que hombres se arrodillen frente a hombres. Este impío, Ben-Hadad, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero obviamente estaba actuando sobre su vida, pero a Acab le gusta. ¿Y qué pasó? Versículo 33. Los hombres tomaron esta respuesta como un buen augurio y aprovechando la ocasión exclamaron, claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, esto lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso. Miren, es muy típico del hombre que no tenía derecho a la gloria, recibió la gloria, pero tienen que entender, Dios no comparte su gloria. ¿Por qué? Isaías 42:18 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. ¿Entienden? Dios no comparte su gloria. Entonces está mal decir gracias o a veces cuando uno predica, cuando uno hace algo bueno, recibe un poco de gloria, sí, pero ¿cuál es el punto? En que el objeto que recibe la gloria debe de dar la gloria a Dios. Por eso dice, mira los cielos, dan la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tú miras los cielos y dices, wow, ¿cómo lo has creado Dios? Tú miras una planta, una rosa, una flor, dices, qué bonito. La flor dice, yo no me he hecho, me ha hecho Dios. O sea, tú dices, wow, creación de Dios. Solo el hombre es tan interesante que cuando le dice, me encantó cómo cantas, me encantó cómo predicas, me encantó cómo haces esto, el hombre recibe la gloria y se queda y dice, oh, soy tan bueno. Pero hay que aprender a que si está bien decir gracias, pero decimos la gloria sea para Dios. Dios no comparte su gloria y hay que tener mucho cuidado de recibir la gloria de aquello que nosotros realmente no lo merecemos. Si Dios nos da un don, y por ejemplo a mí me da el don de enseñar, y si alguien dice, me encantó, me gustó mucho su enseñanza, yo le doy la gloria a Dios porque no es de mí. Esto es un don, es un regalo de parte de Dios y hay que aprender todos los seres humanos a darle la gloria al Señor, porque Él no comparte su gloria. Y vamos a ser bendecidos porque somos instrumentos, somos siervos en las manos del Señor. Versículo 34, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió, sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. La segunda parte, del 35 al 40, Acab es confrontado por un profeta con una lección práctica. 35. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro, golpéame, pero aquel se negó a hacerlo. 36. Entonces el profeta dijo, por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. ¿Qué? Sí, hermanos. Estos profetas anónimos probablemente eran de esos 7,000 o de esos de 100 profetas que estaban encerrados o guardados en cuevas. Y ellos sabían qué cosas extrañas podía Dios decir, porque es extraño, ¿no? Golpéame. Simplemente golpéame, que te voy a golpear, sí.
pero por desobediente, un león lo mató. Hermanos, ¿qué hubiera sido hoy día en el Nuevo Testamento para nosotros por una desobediencia? Uy, morir. Pero obviamente en el libro de Hechos sí encontramos con Ananías y Zafira. Pero Dios tiene gracia y misericordia para nosotros hoy, porque a veces ofendemos y seguimos con vida. Bueno, 37. Más adelante el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo, golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. 38. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. 39. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó, este servidor de tu majestad entró en lo más reñido de la batalla, y allí alguien me presentó como un prisionero y me dijo, hazte cargo de este hombre, si se te escapa pagarás tu vida con la tuya, o con 3,000 monedas de plata. 40. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. ¿Qué? Miren, es interesante que las parábolas, las historias, eran dichas en el Antiguo Testamento, como hemos visto con Natán, o como Jesús hablaba. Esa es tu sentencia, le dice Acab. O eso es lo que tú tienes que hacer. Y el profeta le dice, esa es tu sentencia. Acab recibe la reprensión de Dios. 41. En el acto, el profeta se quitó el antifaz. Y el rey de Israel se dio cuenta que era uno de los profetas. Y le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. ¿Se arrepintió? No. Él tenía la tristeza de ser un pecador y de saber las consecuencias del pecado, mas no se arrepiente, hermanos. Miren, el rey sabe lo que le va a venir y él está deprimido y malhumorado porque es tu vida. Perdonaste una vida y Dios te va a quitar la vida. Acab sufre una de las muertes más vergonzosas y crueles, igual con Jezabel. Y si deseas saber cómo murió Acab, no te pierdas la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, como decimos. Pero vamos a terminar. No se arrepintió. Hay tristeza en la vida muchas veces por las consecuencias de sus actos del pecado, pero esa tristeza no les lleva al arrepentimiento. Acab es uno de ellos. Dice que se entristeció, pero no se arrepintió. Igual fue Judas. Judas estuvo triste, lloró, devolvió la plata, pero no se arrepintió. Pedro estaba triste, sí, pero se arrepintió. Miren, por eso Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Y cómo es eso que la tristeza del mundo produce la muerte? Es como el caso de Judas. Al no arrepentirse y ver simplemente las consecuencias de sus actos, Judas decide quitarse la vida. No caigas en eso, que tu tristeza te lleve a buscar el rostro de Dios, te lleve a arrepentirte, a humillarte, pero realmente a Dios, no a los hombres, a Dios, porque tu pecado ha ofendido a Dios. Lo que le llamas error ha ofendido a Dios y desde ahí partimos y lo demás se va a ir arreglando poco a poco. 4 conclusiones para terminar. Primero, Dios es grande en misericordia y lento para la ira, como en el caso de Israel. Segundo, Dios siempre debe de llevarse la gloria en las victorias humanas. Y ya sabes cómo tienes que dar la gloria al Señor. Tercero, el hombre no puede conformar a su propia imagen a Dios, sino el hombre debe de conformarse a la imagen de Dios. Y cuarto, arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y un cambio en las acciones. Si tú no consideras que aquello que tú estás haciendo es pecado,
¿Sabes? No va a haber un cambio en tu actitud, en tus deseos frente a eso que se llama pecado en la Biblia. Por lo tanto, no va a cambiar tus acciones. Si fuese el alcohol, si tú no consideras que es pecado, tú no vas a cambiar tus deseos frente al pecado. Pero si tú consideras que es pecado, dices, eso no es para mí. Por lo tanto, tus acciones cambian, porque arrepentimiento es cambio de acciones. Sea el pecado que estás luchando, arrepiéntete, busca al Señor, cambia tu manera de ver y de pensar frente al pecado. Y si hoy estás luchando con eso, dile, Señor, dame un corazón nuevo, dame un corazón sensible frente al pecado, que cuando esté frente al pecado, Señor, yo me sienta mal. Y entiende, eso es pecado y aléjate del pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque no queremos llegar a vivir como Acab, que hemos recibido tantas bendiciones de ti, que conocemos hoy tu palabra, que conocemos la salvación. Quizás, Señor, hemos recibido las bendiciones como la sanidad, el perdón, la restauración, la misericordia tuya. Y a veces nos olvidamos de tanta benevolencia, de tanto amor, de tanta gracia, y nos volvemos malagradecidos. Y nos volvemos, Señor, egoístas, y nos llevamos tu gloria, y pensamos, Señor, que ahora nosotros merecemos, en lugar de entender que no merecemos nada. Los dones son un regalo para beneficio del pueblo. Y hoy, si hay personas que están escuchando este sermón y están luchando con un pecado, yo te pido, Señor, que refuerce su vida, que les des un corazón sensible a que vean, Señor, en su mente que eso es pecado, que entiendan en sus deseos que eso no es para ellos porque son hijos de Dios, y que cambien su actitud, porque eso es arrepentirse, Señor. Y necesitamos arrepentirnos todos los días. Empezamos en arrepentimiento y debemos de continuar hasta el día que tú vengas. Esa es la parte de la soberanía tuya, Señor, de salvarnos. Pero el plan que debemos de tener, las acciones que deberíamos de tener para luchar nuestras batallas y salir victoriosos. El premio nos está esperando y hay una corona para aquel que ha resistido la tentación, dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, siempre, Señor, te pedimos y oramos así. Amén. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio, y si tú sientes en tu corazón ofrendar o ayudar a todo lo que los gastos y las canastas de víveres que se están haciendo por la iglesia, va a salir la dirección. Dios te bendiga y ahí puedes depositar.